usted a escuchar con alguna frecuencia de ahora en adelante, ¿no?, estas palabritas, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad, ¿sale? Eso es un terminacho masón. Eso es de los masones. Hasta los más tontos saben que no deben aventurarse solos en ese endemoniado bosque. Entonces, cuando usted entró del gran discurso de la Iglesia Católica, empiece usted a escuchar esas palabritas: libertad, igualdad, fraternidad. Esas tres palabritas de alguna manera cambiaron la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay como una equivalencia, ¿no? Entonces hay una transposición de conceptos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, para que nos vayamos confundiendo con tres realidades y tres palabras: igualdad, fraternidad y libertad. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal, Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos estar una vez más con nosotros y sobre todo por acompañarnos y dejarnos llegar a sus corazones. Les damos un fuerte abrazo desde donde quiera que nos miren alrededor del mundo. Hoy es jueves sacerdotal. No perdamos de vista y no perdamos la oportunidad de ir a confesarnos, claro está, ir a la hora santa, a pedirle a Dios que nos ayude, que nos socorra, porque como ustedes bien saben, es súper importante, o es vital, para no quitarle todavía esa palabra de súper importante, es vital que nos mantengamos cerca de Cristo Eucaristía. Sin Él no hay nada. Así es de que hoy hay que ir a hora santa, los que tengan la oportunidad, a inclinarnos un ratito ante el Santísimo. Vamos a iniciar el día de hoy con la oración, pues nos ponemos en la presencia, de una imagen del Santísimo Sacramento, un video, y sobre todo hacemos las oraciones iniciales, iniciando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur ornamentum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum a nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut debit debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. La presencia, o haciendo referencia a la presencia de Cristo Eucaristía, porque iniciamos con la oración de la hora santa que se hace en los jueves por la institución de la Eucaristía, y iniciamos diciendo: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el dulce nombre de María, Virgen y Madre. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa asunción al cielo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Sea Dios bendito en sus ángeles y en sus santos. Sea Dios bendito en sus ángeles y en sus santos. Sea Dios bendito en sus ángeles y en sus santos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confiados en la asistencia divina, mis queridos hermanos en Cristo, podemos arrancar el tema el día de hoy. Podemos iniciar sin ningún problema. La información que te vamos a dar el día de hoy es interesante. Como todas las que tratamos de traerte para ti, hay personas que como que se molestan, como que les llega una confusión, y vamos a aclararla el día de hoy. Cuando nosotros hablamos no muy de acuerdo con los documentos que el Papa Francisco promueve, o con ciertas actitudes, palabras, nosotros lo hacemos con todo dolor y con toda tristeza. Nos consta de ello. Porque hay muchos que se molestan incluso con nosotros porque defendemos la figura del Papa Francisco. Hay de a tiro enemigos terribles que confunden en la iglesia, pero nosotros tratamos de defender lo que es defendible, pero también de denunciar y de resistir lo que se tiene que resistir. De tal manera que lo dejamos bien claro, nosotros estamos con mucho dolor, pero también te tenemos que decir la cruda y la dura verdad, para que tú como católico te defiendas, tomes tus mejores decisiones y sobre todo que tu alma no se pierda. Y digo esto porque hace unos días hacíamos referencia a la encíclica y a la semana que el Papa Francisco y el Vaticano dedicaron a su encíclica Laudato Si, donde hablaba básicamente de la ecología, del cambio climático, del desarrollo sustentable, de la Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Papa nos invitaba a un cambio ecológico. De hecho, en la oración que se hizo, aprobada por él, obviamente, y publicada por el mismo Vaticano, dice la oración, o reza la oración más o menos así, diciendo que nos perdone Dios por los pecados ecológicos que hemos cometido. El Catecismo de la Iglesia nos dice otra cosa. No podemos nosotros decir de los pecados ecológicos. No lo podemos hablar así. El Catecismo nos manda otra información. El Catecismo nos pide otra cosa, ¿no? Entonces, esa disidencia es la que nosotros denunciábamos. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de otra encíclica y de otro encuentro, el de la fraternidad universal. Fratelli, a ver, aquí está la encíclica, porque luego se me van a... Ahora le toca a Fratelli Tutti. Es un encuentro que se va a llevar el mes de junio en el Vaticano con el Papa Francisco y la fraternidad universal. Vamos a mostrarle a usted la información que el propio Vaticano publica, porque muchas personas dicen, es que tú criticas al Papa. Como que esas personas no saben ni lo que es criticar. Como que no entienden el concepto. Y cualquier cosa que tú hables en contra de ellos, criticas. Y eres digno de que te reprochen. No es así. Vamos a analizar las cosas como están. La información que yo te estoy hablando la puedes encontrar en la página oficial del Vaticano. Y con la que nos estamos defendiendo también la puedes encontrar en el Magisterio. Y por la lógica, por sentido común. Por desgracia, entre muchos católicos el sentido común, créemelo, se ha olvidado. Vamos a mostrarte esta información primero y luego vamos a escuchar al Padre Raúl, que nos va a advertir sobre esta fraternidad universal en la que se menciona aquí en la encíclica Fratelli Tutti. No solos, dice este asunto, ¿no? El Papa Francisco va a participar en este encuentro internacional no solos por la fraternidad humana. Esta semana le tocó a Laudato Si y hoy sigue el turno de Fratelli Tutti. Que las encíclicas del Papa Francisco se celebren tantas veces como sea posible.
En esta ocasión se va a tratar de el encuentro internacional sobre la fraternidad humana titulado No Solos, que se celebrará en la Plaza San Pedro y que simultáneamente se va a celebrar en otras 8 plazas alrededor del mundo. En presencia del Papa Francisco será el 10 de junio. La misma Fundación Vaticana, Fratelli Tutti, anunció este martes que el Papa Francisco asistirá al encuentro internacional sobre la fraternidad humana titulado No Solos, que se realizará el 10 de junio a las 16 horas en la Plaza San Pedro y en 8 otras plazas en diferentes ciudades alrededor del mundo, lo ha informado el mismo Vatican News. Además del Papa, 30 premios Nobel y miles de jóvenes de todo el mundo participarán en la reunión en la Plaza de San Pedro. El evento está organizado por la Fundación Fratelli Tutti en colaboración con la Basílica de San Pedro, el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral y el Dicasterio para la Comunicación. La iniciativa, inspirada en la encíclica Fratelli Tutti, involucrará a personas de todo el mundo. Su objetivo es promover una cultura de fraternidad y paz y alrededor el compromiso personal en opciones y prácticas de reparación, diálogo, perdón, con esperanza de superar la soledad y la marginación que niegan la dignidad humana. El acto contará con la presencia de un grupo internacional de jóvenes que al final del acto se tomarán de la mano y se unirán en un abrazo gigante dentro de las columnas de la Plaza de San Pedro, simulacro arquitectónico del abrazo universal de la propia Iglesia Católica. Al acto también asistirán tantos numerosos representantes del compromiso eclesial, laicos, familias y asociaciones, así como todos aquellos que hoy se ven obligados a vivir en el margen de la sociedad, desde los más pobres y sin techo hasta los migrantes y víctimas de la violencia y trata de personas. Una pregunta que nos podemos hacer aquí, básica: ¿dónde está Cristo? Han sustituido, nos va a doler esto que les voy a decir, pero es verdad, se ha sustituido en Fratelli Tutti y en Laudato Si a la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad fue sustituida. Y esto, mis queridos hermanos, me da risa porque, aunque nos guste o no, el Papa Francisco nos encamina a otra religión. Usted puede decir, no, nosotros somos católicos de hueso colorado. Mentirosos, hipócritas, es lo que son. Cuando ya no se practican los mandamientos, cuando ya no se practica la religión, dejas de ser católico. Por ejemplo, en Estados Unidos, citamos un caso. En Estados Unidos, si al caso el 50% cree que Dios existe, el otro 50% no cree que Dios existe. O sí existe, pero como una idea en tu cabeza. Nada más. Un juego mental, una cosa mental que te dice, bueno, pues yo creo que sí, pero es como si te preguntara a ti, ¿existe tal galaxia? Pues sí, pero quién sabe. ¿En la Tierra existe un mar de fuego? Pues sí, pero quién sabe. Así tienen la idea de Dios. De no hasta menos. No creen en la existencia de Dios. El 50% en Estados Unidos, ¿eh? Pero si hacemos esta encuesta en todo el mundo, nos vamos para atrás. Monseñor Isidro Puente Ochoa nos ha advertido, todos los países del mundo han apostatado contra Cristo, versus Cristo. El padre Raúl Sánchez ya nos había advertido de esta circunstancia. Nos dijo algo muy claro: cuidado cuando escuchen esas palabritas. ¿Dónde las escuchamos? Aquí, en el Vaticano, en Fratelli Tutti. Fraternidad, igualdad, libertad. Mientras que nosotros, nuestros cimientos de fe son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en 3 personas distintas. Esa es la base de nuestra fe. Es el inicio de nuestro credo.
Creo en un solo Dios. Uno. Y empieza, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. El gloria que rezamos en las misas, ¿cómo lo hacemos los domingos? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Y empezamos, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, igual. Estoy haciendo referencia a que las bases, el núcleo es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No hay otra. Pero acá, las nuevas directrices, las nuevas pasos a seguir son libertad, fraternidad e igualdad. Conversión ecológica. Se repite igual que la Revolución Francesa y los otros movimientos comunistas y socialistas en el mundo. Libertad, fraternidad e igualdad. Se han sustituido. El padre Raúl nos lo advirtió. Y muchos más, que duda cabe. Vamos a escuchar al padre Raúl lo que nos ha advertido de esta situación. Fíjese muy bien, aquí lo tenemos. Va usted a escuchar Ojo. Con alguna frecuencia de ahora en adelante, ¿no?, estas palabritas, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. 3. Esas palabritas en conjunto y dentro de un contexto bastante interesante dentro de la historia, especialmente del siglo XVIII para acá, esas palabritas se utilizaron mucho en la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Y voy a hacer uso aquí de una de ellas, ¿no? La fraternidad. Aquel que sabe que es fraterno, la palabra fraterno, fraternal, pues eso viene de hermano. Entonces, cuando se habla de fraternidad, pues está hablando de una hermandad, de un grupo de personas que son hermanos. Muy bien. Y si son hermanos, ¿es por qué? Hombre, pues porque hay un solo papá, porque hay un mismo papá. Para que uno sea hermano, entonces tiene que uno tener el mismo padre. Nosotros los católicos somos hijos del Padre porque en el Hijo, a través del bautismo y la fe, nos hacemos hijos de Dios. Eso es bien claro. Eso lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, obviamente soportado por la enseñanza que nos da la palabra del Señor, la Biblia. Nosotros somos hijos en el Hijo, porque a través de la filiación divina que adquirimos en el bautismo y precisamente por la fe, entonces nos hacemos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, nosotros, por ejemplo, los católicos, entonces por eso nos llamamos hermanos. De hecho, nosotros les decimos a los hermanos separados porque ellos alguna vez estuvieron en la Iglesia Católica, la única iglesia que existe, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Pero como ellos formaron todo aparte, ¿no?, desde que apareció Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, Erasmo, Knox, Enrique VIII, de aquella época para acá, pues entonces ellos se separaron de nuestra familia, se salieron de nuestra familia, pero siguen teniendo el mismo papá. Por eso nosotros les decimos a ellos hermanos separados, o hermanos esperados, o hermanos cristianos, ¿sí? Es así porque la historia no nos deja mentir. Pero resulta que dentro de este contexto fraternidad universal, eso es un terminacho masón. Eso es de los masones.
elementos propios de un arquitecto universal, de un obrero, ¿no? Entonces son elementos propios de la masonería. Entonces se habla de fraternidad universal porque quieren hermanar al universo, a todo el mundo. La cuestión es esta: ¿quién es nuestro Padre? Ese es el centro de la reunión, ¿no? Encuentros y encuentros donde hablan de la fraternidad humana, fraternidad universal. Número uno, el padre Raúl siempre ha dejado bien claro, eso es masón. Eso es masón, pero caramba, en el Vaticano se está propagando esto. Es que esto es masón. Y el padre Raúl hace una pregunta muy importante que nosotros como católicos no la podemos, la debemos retomar. ¿Quién es nuestro Padre? Como claro está, fraterno, fraternal, es hermano. ¿Quién es nuestro Padre? ¿O en torno a quién estamos rodeados? ¿O a quién seguimos? ¿Quién es el papá? Es una pregunta muy sana. Dios. ¿Cuál Dios? Si Yahvé hubiese querido esas fraternidades de las que el Papa Francisco habla, ¿por qué hizo lo que hizo con los egipcios? ¿Por qué no quería que su pueblo se mezclara con los cananeos? ¿Por qué los persas fueron también de alguna u otra manera azotados por la mano del Creador? ¿Por qué no les permitía a sus tribus de Israel relacionarse con pueblos extraños, paganos? En la Biblia, claro está, que donde decía, no imites sus actos. De hecho, hay decretos en la Biblia donde dice, no dejes que tus mujeres se casen con esas personas, o al revés. Más aún, si nos vamos a Levíticos, hay decretos donde dice, no dejes que tu mujer, niño, vayan a hacer sacrificios al fuego, que pasen por el fuego, que consulten a divinos, brujos, hechiceros. Eran prácticas muy comunes de otros pueblos. Nabucodonosor, Baltasar, reyes y reyes y reyes, los filisteos. Ahí entonces Yahvé, el más alto nivel, yo soy el que soy, ¿no era fraterno? Porque a las directrices que el Papa nos marca, Yahvé no era fraterno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué los masones no son cristianos? Uno, los budistas no tienen a nuestro Dios como su Padre. Los musulmanes no tienen a Dios, ¿no?, al Padre de Jesús, a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. El Dios de los musulmanes no es nuestro mismo papá. Entonces, cuando se habla de fraternidad universal, ¿qué nos están enseñando o qué nos quieren decir? Que somos hermanos sin padre. ¿Qué término es ese? Pero resulta que en la Revolución Francesa, cuando se hablaba de fraternidad, era porque existía un mismo ideal, existían como un mismo proyecto, como un mismo horizonte que seguir. Inmediatamente terminó la Revolución Francesa, ¿no?, y se cayeron todos esos presupuestos, pues se acabó la fraternidad, sacaron los hermanos. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos un Padre, y sabemos que nuestro Padre es un Padre eterno, y mientras nosotros tengamos filiación a Él, y nos sintamos amados por Él, y que a través del bautismo y la fe vamos a ser siempre hijos de Él. Así nos vayamos, como hizo el hijo pródigo, ¿no?, como nos narra la Escritura. El Padre siempre está allí, con los brazos abiertos, para recibir
al hijo que regresa arrepentido. Ese padre, ¿no?, es distinto a ese padre etéreo, bien confuso, que no lo entiende nadie. La fraternidad universal. Y usted póngale mucha atención a aquellos discursos dentro de la misma Iglesia Católica donde se nos filtraron esas palabritas. Se nos va a hablar de fraternidad universal, se nos va a hablar de igualdad universal, se nos va a hablar sobre libertad universal. Ahora, esas palabritas de libertad, igualdad y fraternidad. Libertad. Solamente la libertad se puede alcanzar en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Si no está Cristo allí, esa libertad no es libertad. 2. Cuando se nos habla de igualdad, entonces, ¿qué significa eso de igualdad? Todos somos iguales frente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la dignidad de personas humanas. Dios. ¿Y quién es ese Dios? Nuestro Padre. El Padre de Jesús. Otra realidad de Dios es un Dios etéreo también. Un Dios que no conoce a nadie. Y 3, cuando se habla de fraternidad, pues obviamente porque tenemos un papá. El Padre de Jesús, que es el Padre nuestro, que nos adquirimos en el Hijo, por filiación divina. La fe, el bautismo, nos hace hijos de Dios. Entonces, cuando usted dentro del gran discurso de la Iglesia Católica, empiece usted a escuchar esas palabritas, libertad, igualdad, fraternidad, esas 3 palabritas de alguna manera cambiaron la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay como una equivalencia, ¿no? Entonces hay una transposición de conceptos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, para que nos vayamos confundiendo con 3 realidades y 3 palabras: igualdad, fraternidad y libertad. Usted va a escuchar, estoy completamente seguro, esas palabras en un nuevo discurso dentro de la Iglesia Católica, porque hoy en día desconocer la infiltración. El padre Raúl nos hace advertencia de que íbamos a escuchar este discurso. Y ya lo tenemos. Fratelli tutti. Ahí está. Se habla de igualdad, se habla de fraternidad y se habla de libertad. ¿En torno a quién? No se sabe. No se sabe a qué Dios. Pero los encuentros que forma el Papa Francisco son para impulsar a este nuevo Dios y suplantar a la Santísima Trinidad. Ahora el padre Raúl va más allá, no se anda por las ramas y advierte de la masonería que está aquí en la Iglesia Católica, que sin duda alguna está motivando este tipo de movimientos. De algunos grupos masones dentro de la Iglesia Católica es ser uno ingenuo. Hoy en día, si usted se considera un católico bien formado, un católico que está enterado de las noticias, usted tiene que darse cuenta de que sí hay una infiltración y con mucho dolor lo tenemos que decir, pero eso es la cruda realidad y la cruda verdad. No podemos ser ingenuos de pensar que en la Iglesia todos somos santos, porque eso no es cierto. La Iglesia es una institución divina, ¿no?, pero también conformada por humanos, y donde hay humanidad va a haber pecado. Y ese pecado es el que deteriora, ¿no?, y acaba, ¿no?, lo que Cristo ha querido sostener, lo que Cristo ha querido edificar, lo que Cristo ha querido mantener. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, 18 en adelante, ¿no?,
que las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra de esa iglesia. Es decir, que el maligno, la realidad del mal, ¿no? Esa realidad del demonio va a estar atacando a la Iglesia Católica. Su Santidad San Pablo VI nos enseñaba que el humo del infierno ha entrado por las fisuras de la Iglesia, o sea que es algo que no es desconocido para ninguno de nosotros. Y el demonio se presenta a través de palabras, no se olvide, a través de la palabra, que si la fe llega a través de la predicación, a través de un mensaje, el demonio emula toda la realidad de Dios y también utiliza una palabra. Así fue que tentó a Adán y Eva con la palabra. Nosotros tenemos que estar muy atentos para no dejarnos que enredar con esos conceptos y estas palabras que son bastante eufemísticas, ¿no? Sofistas también, ¿no? Que metidas dentro de un discurso, dentro de un lenguaje retórico y demagógico, lo pueda usted envolver. Claro, nos hablan de libertad, pues nos hablan de igualdad, nos hablan de fraternidad, pues uno dice, sí, claro, qué bonito, pero pongan atención a las realidades que dejan de decirse: Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos reunidos en Cristo Jesús. Cuando nos hablan de Dios, pero no nos hablan del Espíritu de Dios, ni nos hablan de Cristo Jesús, entonces ojo con ese lenguaje, porque es un lenguaje políticamente correcto y también políticamente. Ahí está el padre Raúl. Por desgracia, Fratelli Tutti es lo que está tratando. Por desgracia, así es. No hay nada que ver con Cristo. Todo es fraternidad, igualdad, libertad y en torno a no sé quién. Por lo que estamos viendo, los frutos son estos. El padre Raúl ya lo he advertido. Y el objetivo más que nada de este tema, mi hermano en Cristo, es que usted sobre todo reflexione y tenga mucho conocimiento de esto, porque esto es lo que viene. Se está impulsando esta agenda. Esta agenda no va a parar. Se está impulsando con todo lo que da. Está impulsando a todo. Otro, como tratándonos de imponer algo. Muy sutilmente. Nos pasa lo que a los rebaños de ovejas. Cuando el granjero les quiere dar paja, les da paja. Y no hay más. Esto es lo que van a comerse y tienen que comerse eso a fuerzas. Y así nos está pasando a nosotros en la Iglesia Católica el día de hoy. Teniendo pastos verdes que el Supremo Pastor nos deja. No, la pajilla y cómanse la fuerza. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, sobre todo porque esto lo va a ver en sus parroquias, esto lo va a ver con sacerdotes, esto lo va a ver en encuentros, el mismo Vaticano está promoviendo, esto se va a ver por doquier. No se deje engañar con esos conceptos. Porque lo que en realidad hicieron es suplantar a la Santísima Trinidad por estas nuevas religiones, nuevo orden mundial, novus ordo seclorum, como dicen. El Dios ya no se llama Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino el Dios ahora es Dios libertad, Dios igualdad y Dios fraternidad. Más duro que sea, así es. Claro y fuerte para que se escuche, aunque a muchos no les parezca.